Buenos días. Les voy a hablar sobre el estudio comparativo del proceso de elaboración de un producto hojaldrado. Mi nombre es Heidi Sierra. Como objetivo fue realizar un estudio comparativo del proceso de elaboración del producto hojaldrado usando diferentes marcas de grasa para hojaldre. El hojaldre. Los hojaldres son configurados en capas u hojas que están constituidas por dos elementos de distinta naturaleza, como lo son la masa y la margarina, que es el otro. La masa es muy importante, la harina y el agua que se le adiciona. El número de capas se alcanza por laminado de los elementos, los cuales son la masa y la margarina. Estos son superpuestos mediante pliegues o dobleces que comúnmente están denominados como vueltas. Las vueltas pueden ser sencillas o también dobles. Esto depende del número de pliegues que se den y son los que en gran medida van a determinar las características finales del hojaldre. A mí me correspondió realizar el producto hojaldrado con grasa para hojaldre marca La Fina. En cuanto a la formulación del hojaldre, primero para la harina se usa el 100%, lo cual en este caso para el producto utilicé 200 gramos. En grasa panaria es del 10% y yo utilicé 20 gramos. En cuanto al azúcar se usa el 16%, teniendo como gramos 32. Para la sal está recomendado el 1% y fueron 2 gramos. El agua al 50%, para lo cual usé 100 gramos. En cuanto a la grasa para hojaldre, la cual en mi caso fue La Fina, se usa el 70% y utilicé 120 gramos. En cuanto al proceso de elaboración del hojaldre, primero que todo se hizo la recepción de las materias primas, como lo fueron la harina de trigo suave, la margarina, la sal, el azúcar, el agua, la grasa para hojaldre, la cual utilicé La Fina, el bocadillo y el huevo. Seguidamente se realiza la mezcla y el amasado, y esta se deja en reposo por 5 a 10 minutos. Este reposo se realiza para ayudar a que las proteínas que contienen la masa, al juntarse con el agua, ellas se van a convertir en gluten, el cual es muy necesario para que la masa quede manejable. Seguidamente se extiende la masa, ya cuando han pasado los 5 a 10 minutos, se extiende la masa en forma circular o rectangular. Esta puede ser de 1 centímetro de espesor y sobre ella se va a poner la mantequilla, la cual previamente también va a estar estirada, va a estar extendida y va a ponerse sobre la harina extendida también. Seguidamente se va a poner la harina sobre la mantequilla, que esta quede muy envuelta y se dobla la masa, se estira nuevamente y se deja en reposo nuevamente por 5 a 10 minutos. Y los extremos de la masa se deben sellar con agua. Después de realizar varios dobleces y varios amasados, se deja reposar varias veces y finalmente se va a cortar y se le da forma a cada trozo. Y también en este momento se le adiciona el relleno, el cual para esta práctica usé el bocadillo. Seguidamente se pinta con huevo, el cual va a estar diluido con agua, y también se le espolvorea por encima un poco de azúcar. Finalmente se lleva al horno. En el horno duró aproximadamente 20 a 25 minutos, ya que yo no tengo horno, entonces usé solamente la estufa y una paila, en la cual para mí fue un poquito complicado porque la temperatura no es homogénea y solamente está en los extremos, en la parte de abajo, que es donde se dora más. En cuanto al análisis sensorial del producto,
pues cada uno de mis compañeros en casa realizó el análisis de su producto, y en cuanto al mío, sus características físicas, pues su color fue dorado brillante en la parte externa y en su parte interior con un amarillo un poco claro. La superficie es rugosa, su olor es característico. En cuanto al tamaño, fue un tamaño mediano y su forma es un poco alargada, tirando rectangular, medio cuadradita. En cuanto a las características sensoriales, su sabor es dulce, su textura fue un poco dura, no está muy crocante, porque pues el calor en la paila no es lo mismo que en el horno, y pues no ocurre esa crujidez que se necesita. Es poco desmoronable, es un poco blando en su interior y tiene poca adhesividad. Y la masticabilidad es moderada. En cuanto al rendimiento, para los 200 gramos de harina de trigo se obtuvieron 6 unidades. Yo, como no tengo balanza, pues solamente saqué el rendimiento en general. Bueno, como resultado se obtuvo una masa con características que son fundamentales de los productos hojaldrados, usando como grasa para hojaldre la marca La Fina, la cual, al ser de alta calidad y cumplir con las características elementales, como lo son de ser plástica, resistente, de buen sabor, no se pega al paladar y tener un punto de fusión adecuado, es la más apropiada para realizar este tipo de productos. En cuanto al análisis de resultados, los productos de hojaldre se expanden por la humedad que queda dentro de la masa cuando el calor penetra en el producto. Las capas de margarina se funden y parte del agua de la masa se evapora, causando la expansión de las capas. Por esto es necesario que el calor que recibe el producto debe ser homogéneo. Por esto mismo, el producto que yo hice no se extendió muy bien porque el calor no era homogéneo en el momento de estar en la paila. Las preguntas: ¿cuáles son las características de la harina de trigo empleada para el hojaldre? La harina de trigo debe contener aproximadamente el 12% de proteína, ya que, como les decía, la formación del gluten está en relación directa con la cantidad y la calidad de la proteína que tenga la harina. El gluten se forma al mezclar estas proteínas que tiene la harina con el agua. La harina fuerte es la recomendada, esta es la que absorbe en una mayor cantidad del agua, y por ende esta requiere mayor trabajo en el asado con el fin de obtener una masa suave, que sea elástica y que sea fácil de manejar. Por eso es necesario utilizar la grasa que sea de una marca muy buena y que esta permita realizar un buen amasado y se deje fundir en el momento de ponerse al horno. ¿Cuáles son los cambios que se presentan en el mezclado y en el amasado? El agua hidrata las proteínas de la harina para proporcionarle elasticidad y densidad a la masa. La grasa canaria tiene la función de proporcionar lubricación, esta facilita el corte y permite obtener un producto final de mejor calidad y de mejor sabor. La sal, aparte de emplearse como saborizante, esta también tiene una función muy importante, que es de endurecedora sobre el gluten. Esta estabiliza y aporta estabilidad, plasticidad al producto. ¿Cuál es la diferencia que se presenta en el proceso de elaboración de un producto hojaldrado? Bueno, el hojaldre, este tiene una técnica que es muy particular, que consta de 2 fases, la cual es el amasado y el estirado. A él se le deben realizar varios dobleces para que la masa se forme
formen varias capas o dobleces, los cuales se van a observar al final de la cocción, al final del horneado. La delicada estructura del hojaldre es el resultado de hacer un buen hojaldrado o laminado. Cuando se lamina continuamente la masa, esto crea capas continuas y alternas de margarina y masa. ¿Qué variables se deben controlar durante el proceso de elaboración de un producto hojaldrado? Principalmente es la temperatura y el tiempo, ya que la temperatura, si se eleva mucho, el producto se va a quemar solamente en la parte de afuera y no va a aumentar su volumen, por ende no van a aparecer las capas hojaldradas. Y el tiempo, si no se permite que las proteínas se conviertan en gluten y no se deja tiempo la masa reposando, va a ser muy difícil el amasado. Entre los parámetros de control de calidad que se deben tener en cuenta en el proceso de elaboración de un producto hojaldrado es que no contenga E. coli, ni aureus, ni salmonella, ni mohos y levaduras. Esto en las cantidades que se presentan en la imagen. Y en cuanto a sus características físico-químicas, deben tener una humedad de 13, un pH 4.7 y una ASW de 0.7. En cuanto a las características de envejecimiento del hojaldre, se encuentra que el envejecimiento se manifiesta como dureza de la miga, la textura correosa de la corteza, pérdida de agua y cambios en el sabor. Estas alteraciones son causadas por un conjunto de fenómenos complejos, entre los cuales están la retrogradación del almidón, la migración del agua, alteraciones en los compuestos del aroma y del sabor, interacciones de gluten, almidón, que ocurren simultáneamente y se relacionan entre sí, haciendo del envejecimiento un proceso complicado. La grasa para elaborar un pan, galleta, hojaldre y bizcochos, ¿es la misma o tiene características específicas? Bueno, en cuanto a la grasa para elaborar productos hojaldrados, este es un ingrediente que es básico del hojaldre, y de la calidad de este depende en gran parte la del producto final. Esta ya debe ser, como les decía antes, debe ser plástica, resistente, de buen sabor y no ha de pegarse al paladar. Y debe dar al hojaldre un aspecto apetitoso. Normalmente las grasas de hojaldre, estas poseen un punto de fusión de 45 a 48 grados centígrados. 48 grados Celsius. Este es para conseguir una alta plasticidad y tolerancia a las condiciones de trabajo, las cuales pues son las temperaturas a las que está sometido el obrador. La bibliografía. Y muchas gracias.